La política en el pensamiento marxista. El otro día ya comenzamos a ver esto eh, a partir de algunas puntualizaciones del marxismo. Como seguramente ustedes saben, el marxismo todavía tiene actualidad y aunque han habido una variedad grande de desarrollo de pensamientos marxistas, es obvio que todavía tiene influencia en el siglo XXI. Y hay algunas particularidades del marxismo que difieren de otras filosofías. Por ejemplo, hemos visto la definición de filosofía. Dice, eh, dicen los marxistas que la filosofía debe tener un contenido práctico, que debe incluir el enfrentamiento de ideas contra los ideólogos. E ideólogos son todos los intelectuales que ven las cosas como no son, que a veces conscientemente, otras veces inconscientemente, presentan definiciones que no corresponden con la realidad, es decir, que no explican la realidad, que no describen la realidad como es, que no analizan las causas que dan lugar a que la realidad sea de cierta manera. Entonces tenemos que solamente los marxistas definen la filosofía en términos de lucha ideológica, de enfrentamiento a la ideología y de desarrollo de conocimiento verdadero, científico y filosófico que se contrapone a la ideología. Es decir, la ideología es cualquier manifestación, cualquier sistematización de ideas, cualquier construcción de ideas que no refleja la realidad tal cual es, que no la explica en términos causales, que no muestra cómo se ha constituido y que no desarrolla contenidos teóricos para explicarla, es decir, para señalar leyes que permitan comprender, que permitan entender el contenido profundo de la realidad. Y eso lo vemos, por ejemplo, en la 11ª tesis de Feuerbach, que está aquí, que lo hemos indicado también, y en la definición de Althusser, que dice que la filosofía es política. Eso es muy importante de tener en cuenta porque ninguna otra corriente de pensamiento filosófico hace referencia a la filosofía como política. Es decir, que se trate de un conjunto de conceptos que no se agotan en sí mismos, sino que tienden a establecer un conjunto articulado de contenidos para la acción y particularmente para la acción política. Y esa acción ha de estar siempre marcada por la revolución, por la transformación de la sociedad en términos de acción política. Entonces la filosofía es, como el mismo Althusser dice, el instrumental para la revolución política. La filosofía ofrece las herramientas para conocer objetivamente el mundo y por lo tanto para transformarlo. Y en el contexto del capitalismo se trata de destruirlo y de comenzar a construir el socialismo. Bueno, eso ya vimos
Vimos también esta diapositiva, si se acuerdan, comencé a explicarla y ya estaba al final, en que para el marxismo el criterio de la praxis es el criterio para determinar qué conocimientos son verdaderos. Es decir, contra las ideas predominantes en la filosofía y particularmente en la gnoseología. ¿Qué dicen las ideas tradicionales de la gnoseología? Que cuando se conoce el objeto, cuando el objeto se convierte en objeto conocido y se reproduce en la conciencia del sujeto como una imagen, y a partir de eso el sujeto emite juicios sobre el objeto, entonces el objeto se verifica que no ha sido alterado. Un principio de la gnoseología establecido desde muy antiguo es que el conocimiento no implica transformación del objeto conocido. O dicho de otra manera, para conocer el objeto no hay que obrar sobre él. No es admisible que si yo obro sobre el objeto lo conozca. No, tengo que conocerlo y el objeto debe quedar intacto después de ser conocido y así puedo construir contenidos del objeto que se refieren al objeto y que hacen referencia a que a cómo es el objeto, a qué es el objeto sin transformarlo. Esa es una idea rechazada por el marxismo, como rechaza también cualquier definición de la filosofía en términos de conocimiento abstracto de las esencias o de los primeros principios o de los fundamentos de las cosas, tal cual rechaza esos contenidos. La filosofía marxista establece que la única manera de saber si un conocimiento es correcto es obrando sobre el objeto, es decir, transformándolo contra el principio gnoseológico de inalteración del objeto. Hay ese principio de que el objeto debe quedar inalterado después del proceso de conocimiento. Es un principio gnoseológico clásico. En cambio, el marxismo establece que para saber si un conocimiento A o B es correcto, es verdadero o es falso, ese es el problema del criterio de verdad, se debe desarrollar el criterio de la praxis. ¿Y en qué consiste? En modificar al objeto. Si yo modifico el objeto tratando de que sea algo y no puedo lograrlo, fíjense el cursor, de una manera, de otra, entonces quiere decir que esas imágenes que tenía en mi conciencia del objeto no eran correctas. Es decir, se trataba de imágenes falsas. Y solo cuando yo logro transformar el objeto a lo que pienso que debe ser, corroboro que la imagen anterior que tuve del objeto en mi conciencia, esa imagen que correspondería al objeto en la realidad, era correcta esa imagen. Y por lo tanto, a partir de esa imagen, he podido transformar el objeto de lo que asumía que era, cómo era, a lo que creo que deba ser. Y si eso resulta efectivamente, entonces tengo la certidumbre de que la imagen que yo tenía del objeto era verdadera. Es decir, lo que enunciaba del objeto era verdadero porque he podido transformarlo a lo que yo creo que debe llegar a ser. Bueno, entonces, ¿eso qué significa? Que mi conocimiento ha sido correcto. Pero ahí surge una paradoja, ¿no? Lo he transformado, pero el objeto ya no existe como era antes, sino el objeto existe transformado.
aunque la transformación dé lugar a corroborar de que la imagen que yo tenía del objeto inicialmente era correcta. Todas las acciones sobre el objeto que no logran transformarlo a lo que el sujeto querría que se transforme, muestran la inadecuación de la imagen previa con el objeto, es decir, muestran que el conocimiento no era correcto, el conocimiento inicialmente era falso. Y por esa falsedad es que el objeto ya eh, so, sometido a la acción del sujeto ya no es transformado. Ya no puede ser cambiado porque se tiene una imagen incorrecta, falsa de cómo es, de qué es. Y esa imposibilidad hace que no se pueda transformar. Esto evidentemente tiene muchas consecuencias políticas. Los programas políticos que tienden a construir una realidad posterior diferente a la inicial y cuando los partidos que proponen esas ideologías políticas llegan al poder, llegan al gobierno y no consiguen articular esas transformaciones, es decir, realizarlas, significa que tenían una lectura, esa incapacidad significa que tuvieron una lectura inadecuada del objeto, una lectura incorrecta del objeto, por lo que no pudieron transformarlo. Y ahí se convierten en conocimiento estéril, conocimiento falso, es decir, imágenes falsas, es decir, ideología. No es ciencia, no es ciencia política, no es filosofía política. Y por lo tanto no llegan a realizar ninguna transformación porque su lectura de la realidad ha sido inicialmente incorrecta. Bien, entonces estas son las características de la teoría del conocimiento marxista, que tiene amplia aplicación a la política. Es decir, la filosofía es verdadera solo si motiva la transformación de la realidad que se confirma como conocimiento verdadero cuando el objeto conocido es transformado. Ahora, ¿en qué debe transformarse? Eso evidentemente cae dentro de la teoría marxista. El capitalismo debe transformarse en socialismo. Sobre eso vamos a ver que no se trata de un deber, diríamos, esporádico, ¿no? Es decir, a veces sí, a veces no, depende de quién quiera transformarlo. Marx cree que por las relaciones económicas y por el avance de la política, va a llegar necesariamente, llegará necesariamente un momento en el que un estado de cosas, digamos el modo de producción capitalista, se va a transformar en socialismo. Y claro, para que eso sea posible y factible, la imagen de lo que es el capitalismo debe estar objetivamente transcrita, por decir así, o objetivamente configurada en la conciencia del sujeto. Bueno, entonces las aplicaciones, como ven, a la política son realmente amplias y diversas. En la anterior clase, Anatolia ha hecho algunos comentarios que han dado lugar precisamente a que, usando esta concepción del criterio de la praxis, hablemos acerca de algunas políticas públicas, concretamente algunas referidas a la educación y el feminicidio.
Bueno, vamos a ver otros fundamentos del marxismo. No sé si hasta aquí, que ya hemos adelantado algo en anteriores oportunidades, tienen alguna pregunta o algún comentario o eh, alguna observación. Buenas tardes. Una consulta. No se te escucha bien, Anatolia. A ver, no sé. Sigue, adelante. Bueno, vamos a ver ahora cómo el marxismo es un paradigma. ¿Qué significa eso? Según la teoría de los paradigmas de Thomas Kuhn, los paradigmas trascienden las disciplinas. Es decir, es errado pensar, si este es un paradigma económico y solo se aplica a la economía, no, eso está mal, eso significa que esa persona no entiende el concepto de paradigma. El paradigma para Kuhn, y es lo que hay que usar porque lo ha creado como concepto de la epistemología, se aplica a varias disciplinas, no se puede aplicar solo a una. Se tiene que aplicar a varias disciplinas. ¿Disciplinas? ¿Qué significa eso? Que supongamos que yo soy economista marxista y hay un historiador marxista y hay un sociólogo marxista, incluso puede haber un psicólogo marxista, sociólogo marxista, politólogo marxista, etcétera, un filósofo marxista y así varios intelectuales que abrazamos, vamos a suponer que sería eso, el marxismo. Ahora, como abrazamos el marxismo, hay varias coincidencias entre nosotros, aunque tengamos campos de trabajo, de investigación diferentes. Yo investigo la economía, otro la historia, otro la sociología, otro la ciencia política y así sucesivamente. Entonces, aunque investiguemos campos diferentes, hay varias partes de nuestro pensamiento, de nuestro contenido como profesionales, como investigadores común. Entonces, entre economistas, filósofos, sociólogos, hasta psicólogos, antropólogos, etcétera, marxistas, todos marxistas, van a haber muchas coincidencias y vamos a compartir el mismo paradigma que, por ejemplo, siendo yo economista marxista, tenga coincidencias con un economista no marxista, digamos, un economista neoliberal, con un economista que sustenta una concepción, supongamos, de Keynes que aboga por el Estado benefactor, supongamos. Entonces, entre un economista keynesiano que aboga por el Estado benefactor y yo mismo, voy a encontrar muchísimas más diferencias que las que puede haber de mí con un sociólogo, historiador, antropólogo, marxista. Entonces, por eso el paradigma es transdisciplinar, porque que sea transdisciplinar significa que se aplica a varias disciplinas, no solamente a una disciplina específica. Obviamente, si yo soy economista marxista y converso con otro economista marxista, vamos a tener siempre las más importantes coincidencias. Y si hablo con un sociólogo marxista o con un historiador marxista, también van a haber
coincidencias estructurales, coincidencias paradigmáticas. Y si hablo con un economista keynesiano que aboga por el Estado benefactor, van a haber muchas diferencias. Entonces, a eso se refiere que el paradigma sea transdisciplinario. Quiere decir que pese a las diferencias disciplinarias, es decir, hay uno de una y otro de otra y así sucesivamente, las coincidencias y la estructura de pensamiento es similar entre quienes comparten el mismo paradigma. Y por eso yo puedo hablar, siendo economista marxista, mucho más, diríamos, eh, comprendiéndonos con un historiador o sociólogo marxista que en el caso que discuta con un economista keynesiano. Bueno, ¿qué significa que el marxismo sea un paradigma? Que tiene los elementos que aquí de alguna manera Q refiere. Todo paradigma tiene estos componentes, principios, supuestos, prejuicios. No hay que pensar que los intelectuales e incluso los científicos no tienen prejuicios, los tienen. Y a veces muy fuertes, muy obcecados y muy penosos para ellos, ¿no? Porque siendo científicos podrían desarrollar conocimiento nuevo libres de esos prejuicios. ¿Cuáles son esos prejuicios? Ya vamos a ver. Pero también en el paradigma se comparten métodos, conceptos, definiciones, leyes, disciplinas, hasta el estilo de escribir, generalizaciones y manera de observar los fenómenos. ¿Eso qué significa? Que el marxismo, particularmente desde Marx y Engels, que son los clásicos, aunque eventualmente también se debería incorporar Lenin en varios temas, han desarrollado un paradigma, el paradigma marxista, que tiene sus propios componentes referidos a estos factores, es decir, sobre los principios. ¿Qué principios tiene el marxismo? Determinados principios. Sobre los supuestos, ¿qué supuestos tiene el marxismo? Determinados supuestos. ¿Qué prejuicios? ¿Qué método? Etcétera. Así hasta la manera de observar los fenómenos. ¿Cuáles son algunos principios fundamentales del marxismo? Por ejemplo, que la realidad se puede conocer y se puede conocer de manera científica, verdadera, y la manera de corroborar el conocimiento es transformándola, que es lo que he explicado hace un momento y que he explicado antes. Es decir, el conocimiento científico objetivo de la realidad supone crear una teoría que se verifica, que se corrobora como verdadera, cuando el objeto de la realidad que es conocido es transformado por la acción del sujeto a partir de la teoría que crea el sujeto. Entonces tenemos esa concepción de principio y eso también define la filosofía como política. Por eso es tan importante la filosofía política marxista, porque para la filosofía política marxista toda la filosofía es filosofía política. Es decir, la filosofía no tiene sentido si no discute con los adversarios y si no sirve para la acción política que supone la transformación de la realidad. ¿Cuáles son supuestos del marxismo, del paradigma marxista? Por ejemplo, que la realidad se transforma dialécticamente, que hay lucha de contrarios y que en la lucha de contrarios aparece algo superior a cada uno de los opuestos, que los supera y que los rebasa, es decir, esa es la Aufhebung en la terminología hegeliana,
que el marxismo asume, pero dotándole de un contenido materialista. No se trata de un contenido idealista como se presentó en Hegel y que muestra su concepción de la realidad. La concepción de Marx es que todo en la realidad está sometido a la lucha de contrarios, que es una idea muy vieja, procedente desde Heráclito, como hemos visto en algún momento, y que nunca hay fin de la lucha de contrarios, sino solo hasta que se llega a la realización total, dialéctica por superación, por enfrentamiento, que incluye la síntesis de todos los procesos dialécticos anteriores. Y eso, en lo que se refiere, por ejemplo, a los modos de producción, implica que la síntesis de la lucha en el capitalismo es el socialismo, pero que el socialismo tampoco es un modo de producción definitivo, sino que el telos de la historia radica en el comunismo universal. Eso también lo hemos visto y lo vamos a ver dentro de un momento. Entonces, supone, es un supuesto, fíjense, que es un supuesto, algo que se da por aceptado, que en general no hay una demostración de la necesidad de que eso sea así y que constituye parte fundamental del desarrollo del pensamiento del autor y que da sentido a sus expectativas y a su visión del mundo. Es decir, asume el autor, en este caso Marx, y con mayor, diríamos, dogmatismo, también lo asume Engels, diciendo que todo es sometido a la lucha de contrarios, a la confrontación de la tesis contra la antítesis. Y esa confrontación, esa lucha de contrarios se da, obviamente, en la política en primer lugar, en la historia en primer lugar, pero también en cualquier otro campo de la realidad. Engels, en una obra que se llama Anti-Düring, que estuvo escrita contra un profesor ciego en Alemania que se llamaba Eugenio Eugen Düring, dice que la lucha de contrarios incluye hasta la matemática. Y da un ejemplo, ¿no? Dice, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 muestra la lucha de contrarios, de más 2 contra menos 2. O sea, llega a forzar de tal forma sus supuestos filosóficos, que son los supuestos en realidad de Hegel, solo que supuestamente, teóricamente puestos de pie, que llega a afirmar que la dialéctica se aplica a los 3 grandes ámbitos que ya señaló Hegel: el pensamiento, la naturaleza y la sociedad. Y claro, en lo que corresponde al pensamiento se aplica también a, por ejemplo, la matemática. Bueno, esos son los supuestos que no tienen sino lo que se llama demostración o razonamiento reductivo, que consiste en presentar un ejemplo para entender el sentido. ¿Cuál es el...? No hay inducción, no hay deducción, hay solo reducción. ¿Y en qué consiste la reducción? Que expresa los supuestos en dar un ejemplo para que se entienda. Y así, ejemplos en la naturaleza hay miles: los depredadores que acechan a las presas y que las cazan para la sobrevivencia de la especie. Otra lucha de contrarios en la naturaleza, como también cualquier otro fenómeno físico natural. Y a la sociedad mucho más. Siempre ha habido enfrentamiento, siempre ha habido lucha de pueblos unos contra otros, la lucha del amo contra el esclavo para aplastarlo, someterlo y apropiarse de su trabajo, lo que se llama el plus trabajo, y así sucesivamente, desde el esclavismo hasta el capitalismo.
Entonces ha habido siempre esa lucha de contrarios y es algo que el marxismo supone sin mayor inducción, sin mayor deducción, simplemente con ejemplos reductivos propios de la lógica de un pensamiento evidentemente metafísico, como era el de Hegel, que suponía que la realidad era un escenario de permanente lucha y enfrentamiento de contrarios, lo mismo que Heráclito. Es fuerte la especulación metafísica y ontológica que supone que la realidad es así. Es decir, además con una actitud dogmática de suponer que quien no la acepta, quien no acepta esa visión, no sabría cómo es la realidad. Bueno, eso en cuanto a los supuestos. ¿Qué pasa en cuanto a los prejuicios? Estamos viendo los factores del paradigma marxista. El método, los conceptos, las definiciones, etcétera, los vamos a ver inmediatamente. Los prejuicios, hay un prejuicio epistemológico dentro del paradigma marxista que consiste en suponerse a sí mismo, este conocimiento marxista referido a lo que sea, ¿no? Puede ser la naturaleza o la sociedad, puede ser el feudalismo o el capitalismo, se presume a sí mismo de ser científico, de ser verdadero y que nadie puede cuestionar a sus autoridades. Obviamente la principal autoridad es Marx y quien osa cuestionar algunos conceptos es no solamente desconocido como marxista, si está dentro de esta capilla de pensadores que comparten los mismos prejuicios, expulsado del marxismo. Bueno, eso se dio, por ejemplo, en la época de Stalin, ¿no? Descubriendo a los grandes traidores de la verdad científica y que osaban cuestionar al impoluto, inmejorable pensador de la autocracia de la Unión Soviética, que era Stalin. Entonces hay un prejuicio epistemológico muy grande, ¿no? Que consiste en establecer que nosotros los marxistas somos los únicos que decimos la verdad, somos detentores del conocimiento científico, somos enunciadores de las verdades más profundas de la realidad y el que nos hace cara anteponiendo sus concepciones diferentes, merece toda nuestra furia y nuestra reacción, porque ese es un ideólogo de la burguesía que quiere perpetuar el sistema de explotación. Bueno, así se expresaba, ¿no? Marx sobre varios, lo mismo Lenin, nos hacía, realmente los llenaba de insultos a sus opositores, porque, bueno, son opositores detestables para ellos, ¿no? Porque no discuten las razones, sino hacen uso totalmente evidente del argumentum ad hominem, ¿no? Que hemos visto. Prejuicios políticos. Creen los marxistas que su discurso tiene un sentido incuestionable. Es decir, nosotros los que queremos construir una sociedad sin clases sociales, sin explotadores ni explotados, sin personas que tengan el poder para beneficio propio, nadie nos puede cuestionar. En ese sentido, lo que dice Dussel, por ejemplo, de que en el fondo el discurso marxista es un discurso ético, tiene mucha razón, ¿no? Porque, bueno, hay esa presuposición de que porque hablamos de una nueva sociedad, ya tenemos el aval moral para hacer lo que nos dé la gana porque estamos construyendo esa sociedad. La realidad ha sido mucho más prosaica, ¿no? Por más intentos de oscurecer
por muchas mentiras que haya habido desde el estalinismo e inclusive por varias decisiones de Lenin, que fue el primer secretario del Partido Comunista de la Unión Soviética, por muchas situaciones que se hubiesen presentado en cuanto a que tendría ese sentido moral, o decir los niños todos tienen educación gratuita, etcétera. Está claro que el uso del poder no fue muy diferente a lo que cualquier otro tirano, autócrata y dictador del siglo XX o del siglo XXI, incluso evidentemente en sociedades no democráticas, hace uso de él. Usar el poder para aplastar al opositor, para obligarle a trabajar hasta la muerte, los gulags, ¿no? Por ejemplo, y para reprimir a cualquier movimiento alternativo que tenga un pensamiento diferente y que se presente como alternativa de elección, porque obviamente no hay elecciones. Y si las hay, son un remedio burdo de lo que deberían ser elecciones competitivas reales, sin hacerse de medios desde el poder. Ser competidor desde el poder da pues ventaja al que está en el poder y eso lo usan bien los comunistas del Partido Comunista y de estas expresiones contra la democracia con el último argumento de que estarían construyendo una sociedad moral legítima sin ricos ni pobres, sin explotados ni explotadores. Eso se puede ver en la China hoy, se ha visto en los países que colapsaron en Europa del Este. Algunos de sus líderes fueron incluso ajusticiados. Rumania, por ejemplo, Ceausescu, habiéndose constatado la cantidad de acciones cometidas en contra de los intereses públicos, en contra de los recursos públicos, robando, apropiándose de los recursos, etcétera. Así que tener el poder para supuestamente que desaparezcan las clases y la explotación es otra mentira más. Y cuando algún comunista aparece argumentando esa razón, o es ingenuo o es cínico. Ingenuo porque cree en la palabra de sus líderes, obviamente eso ya no existe, pero hubo mucho tiempo en que sí se dio, o es cínico porque sabe que el poder se usa para propio beneficio y expertos en ese uso son los líderes de los partidos comunistas del mundo. Entonces este es un prejuicio, es un recurso cínico de mentiras para justificar el abuso de poder desde las instancias creadas por ellos mismos, supuestamente después de las revoluciones que traerían a la humanidad igualdad, que traerían a la humanidad situaciones de imposibilidad de explotación, etcétera. Hay otros prejuicios como los estéticos y los religiosos. Por ejemplo, sobre este último, el luchador por la revolución, el luchador intelectual y el luchador desde de la clase obrera, etcétera, debe ser ateo, ¿no? No cabe que crea en Dios porque toda religión es ideología, es decir, es la construcción fantasmagórica de conceptos que invierten la realidad, que la presentan de una manera invertida, tergiversada, sesgada para motivar el statu quo. Y en cuanto a los prejuicios estéticos, se advierte que hay cierta belleza en el discurso perfecto, magnífico, luchador, lleno de epítetos, etcétera, que esgrimen los marxistas contra sus opositores y que expresan también su lucha organizada para hacerse del poder y no perderlo. Y eso, evidentemente,
mantenerlo con mentiras, suponiendo que cumplen una labor no solo moral, sino una labor histórica, estética, bella, de transformación hacia una sociedad plena. Nada de eso es verdad y la realidad histórica ha mostrado que ese es solo un cúmulo de mentiras. Bueno, ¿cuáles son las otras características del paradigma marxista? Cualquier marxista que se precie de tal va a defender como el gran método el método dialéctico de Hegel, tanto en la investigación como en la exposición, es decir, en el desarrollo del conocimiento marxista. Hay que ser dialéctico, hay que ver pros y contras, tesis y antítesis, procesos de lucha, manifestaciones de poder y contrapoder, y finalmente la síntesis. Y en la exposición también hay que manifestar con taxatividad el error de los opositores, sus intereses de explotación, etc. Sobre los conceptos teóricos e ideológicos del paradigma marxista, por ejemplo, está entre los teóricos que las relaciones económicas y el desarrollo de las fuerzas productivas determina el ser social. Es decir, no son las ideas, por ejemplo, religiosas o filosóficas las que hacen a las personas, sino su situación económica real. Y ese es un prejuicio teórico, ¿no? Dicho de otra manera, un burgués ha de pensar siempre como burgués. Es imposible o casi imposible que cambie el pensamiento de burgués y se vuelva revolucionario. La pequeña burguesía puede ser y debe ser revolucionaria. Así justificaba Lenin que él no era un pobre obrero, sino que tenía una muy buena educación y era de una familia pequeña burguesa con ribetes anarquistas por la historia de su hermano, que fue muerto en un acto de movilización política. Entonces, esa idea, por ejemplo, de que la situación de clase determina la posición ideológica o la posición teórica o la posición política, es un prejuicio, es un concepto teórico que es parte del paradigma. Como también la idea de que la lucha de clases es el motor de la historia. Es decir, los verdaderos cambios no son gratuitos, debe correr sangre, a veces mucha sangre, para que haya un gran cambio histórico, porque los cambios históricos se dan en el contexto de la lucha de clases. Otra preconcepción o preconcepto teórico marxista. Conceptos ideológicos, que la expropiación de los expropiadores, es decir, quitarles las fábricas a los burgueses en la revolución socialista, tiene un alto contenido moral. Lo que se ha visto es que los que se hicieron del poder en esos procesos de expropiación a los burgueses terminaron siendo los grandes ricos, los potentados de los regímenes socialistas, ¿no? Quienes se aprovecharon supuestamente de esas medidas estatales y que se constituyeron los grandes poseedores, esta aristocracia enriquecida a costa de las medidas políticas que les favorecieron. Definiciones. También para ser marxista hay que compartir varias definiciones. Y nadie puede, por ejemplo, cuestionar la definición de la plusvalía, entendida, por ejemplo, como el valor de la mercancía creado por el trabajo del obrero, trabajo no remunerado, según las condiciones económicas del capitalismo. O sea, si no aparece en mi trabajo alguna referencia a Marx, a la plusvalía, etcétera, yo ya no merezco llamarme marxista.
O dicho de otra manera, para ser marxista tengo que enaltecer en cada página con la referencia a la obra clásica lo que dijo la autoridad incontrovertible, que es obviamente Marx. En segundo lugar, Engels y en tercer lugar, Lenin. Para otros también se incluyen Mao, o bueno, Trotsky, según la corriente, ¿no? Si la corriente que puede ser trotskista, que puede ser maoísta, en este cúmulo dogmático de autores incuestionables que solo se ocupan de decir la verdad, no tienen otras ocupaciones. Leyes. Hay leyes que como parte del sistema marxista yo debo respetar, repetir y aplicar. No puedo cuestionar. Y si aparece algún hecho histórico que falsea esa ley, simplemente lo ignoro o lo explico de manera que no sirva para falsear las leyes, sino para corroborarlas. Por ejemplo, que el modo de producción comunista es una necesidad histórica inevitable y que surgirá como desenvolvimiento de las contradicciones económicas y políticas del capitalismo. Esa es una ley que no se puede dudar, que no se puede objetar, que no se puede cuestionar. Y quien lo haga se expone, claro, a ser expulsado de la Academia de las Ciencias de la URSS, como fue práctica habitual de esta academia durante décadas, o simplemente, bueno, expulsado de donde corresponda, o simplemente denunciado como traidor a la ciencia marxista, que es la verdadera ciencia, como traidor a la revolución proletaria, como cualquier pensador que habría claudicado posiblemente aceptando las migajas, el soborno de la burguesía. Ese tipo de cosas aparecen en las justificaciones. Disciplinas. Aquí está claro cuáles son las disciplinas que involucra el paradigma. No son todas, hay otras también, y que muestra el carácter interdisciplinario del paradigma. Entonces, el paradigma ha de ser sólido entre todas las disciplinas que incluyen pensamiento marxista. Y están filosofía, arte, historia, religión, etcétera, economía, sociología, antropología, psicología, etcétera, ciencias políticas y otras. El estilo, fíjense, hasta para escribir siendo marxista hay que repetir al maestro, hay que copiarle, hay que seguirle, porque claro, el maestro es incuestionable, es como un genio, casi como un dios, y aparece como un modelo moral que sufrió en vida y que tuvo toda la consistencia para enfrentar las dificultades, siendo mantenido por su amigo que era Engels, sin trabajar para su familia, pero descubriendo la verdad para nosotros quienes debemos brindarle la mayor salamería intelectual. Hay que remedar su estilo polémico, sus insultos, su carácter dogmático y dicotómico. Solo así vamos a tener la dignidad de llamarnos marxistas. Generalizaciones. El paradigma marxista finalmente incluye y exige establecer generalizaciones. Si yo hago un estudio de Bolivia, tengo que mostrar que eso cómo se inserta dentro del pensamiento marxista universal, enriqueciéndolo, mostrando las características de la dialéctica y interpretando todo de manera que lo que yo diga no altere las bases fundamentales del dogma marxista, de la autoridad marxista. Y también hay que saber desarrollar la percepción de los fenómenos. Entonces, si veo, por ejemplo, una insurrección popular, tengo que saber, según la terminología, la jerga y el vocabulario y los conceptos marxistas, si se trata de una revolución proletaria, si se trata de una simple manifestación de la situación económica, social que viven los actores, etcétera, etcétera. Es decir, todo ya está determinado, todo ya está preestablecido según los componentes dogmáticos del paradigma marxista. Y eso significa ser
marxista. Repetir eso, someterse a la autoridad teórica y política, y por lo tanto, sea desde la filosofía, desde la política o de cualquier otra actividad, contribuir a que esta monumental y rocosa construcción llena de piedra inconmovible se mantenga y se proyecte, aunque la realidad tenga un curso totalmente diferente. Bien, no sé si tienen alguna pregunta a esta parte.